con más problemas y ahorita vamos a hablar de un tema bastante interesante y delicado a la vez. Vamos a hablar con el doctor Luis Trejo, él es psiquiatra del IPE y vamos a conversar un poquito sobre la prevención de la depresión en la niñez y adolescencia por lectomas. Estupendo tema, la verdad. Exactamente. Es muy relevante, sobre todo por los tiempos que vivimos, ¿no? Exactamente. Buenos días, bienvenido doctor Luis Trejo. Muy buenos días y gracias por la invitación. Sí, buenos días. Este es un tema que creo que todavía en los adultos es difícil de tratar o difícil de entender. Ahora imagínense en la niñez y en la adolescencia. Los niños se cohíben mucho. A veces los padres no saben qué está pasando con ese chico que se encuentra todo el día encerrado en su habitación, o no habla, o ha cambiado su actitud y se tiende a pensar que es rebeldía. Así es. Claro, yo creo que es bien importante que tomemos en cuenta que la depresión es una enfermedad que puede aparecer en diferentes tipos de edades. Probablemente lo que estemos más acostumbrados a ver, a escuchar y a leer es la depresión que aparece en adultos, que es la persona que pierde su interés en la vida personal, en la vida social, disminución de su productividad. Pero cuando hablamos de niños y adolescentes que están en proceso de desarrollo, las manifestaciones de la depresión ocurren con características muy específicas. En el caso de los niños, pues, aparecen más los síntomas de irritabilidad y los problemas de conducta, y en los adolescentes aparecen los mismos síntomas irritables, pero aparecen alteraciones del sueño, abuso de sustancias, alcohol y drogas. Exacto. ¿Cómo? Creo que aquí radica el tema, ¿no? ¿Cómo un padre puede detectar que su niño o su hijo más adolescente está pasando por un tema como este? Creo que es fundamental, tanto para los papás como para nosotros los profesionales de la salud mental, que una de las cosas que observamos o que podemos darle como recomendación a los papás es fijarse en los cambios de conducta. Muchas veces como papás, mamás o papás dejamos desapercibidos cambios de conducta, alteraciones en el patrón del sueño, alteraciones en el apetito, aislamiento, bajo rendimiento escolar. No quiere decir que todas estas características que yo he mencionado hacen diagnóstico, pero nos ayuda a poder detectar precozmente la aparición de los síntomas depresivos. Es importante para el público también poder entender que tristeza y depresión no es lo mismo. Tristeza es un estado emocional normal que experimentamos ante la pérdida, ante la frustración, pero cuando esa tristeza se prolonga en los niños, en los adolescentes y en los adultos por más de una semana o 2 semanas, ya estamos frente al cuadro depresivo y va a estar asociado con otros síntomas como alteraciones del patrón de sueño, del apetito y del interés por las cosas que antes le producían placer. Este es un proceso. O sea, el joven sufre un proceso, o sea, no es que él cambia de patrón de la noche a la mañana. Claro, es progresivo y es paulatino, por eso es muy importante la observación de los papás y las observaciones de los profesionales en los diferentes contextos, en la casa, en la escuela y en las actividades recreativas que el niño o el adolescente se pueda desenvolver. O sea que hay que observar esos síntomas que van apareciendo y se van agudizando o aumentando de intensidad. Importante, Paul, en ese tema. Importantísimo. Claro, yo creo que también es importante para la población tomar en cuenta pues que en este momento una de las cosas con las cuales tenemos que identificar junto con la depresión son 2 factores. El primer factor tiene que ver con la reacción de duelo. Generalmente cuando tenemos la pérdida de un trabajo, de una condición de salud, de un ser querido, de la condición para los niños de ir al parque, para la condición de ir a la escuela regularmente, de ver a sus compañeros físicamente, muchos están experimentando la reacción de duelo. La reacción de duelo puede presentar fases depresivas, pero no es una depresión, o sea que es un estado natural de adaptación de las emociones y la adaptabilidad a los cambios en el ambiente. Que bueno, que eso
es sumamente importante. ¿Desde qué edad un niño puede sufrir un estado depresivo? Generalmente, pues, cuando se estudian niños más pequeños, por ejemplo, en este caso, el término desde los 4 o 3 años es un poquito más difícil ya después de menos edad detectarlo, pero siempre es importante darle seguimiento. Entonces, los patrones, por ejemplo, que se ven bien alterados tienen que ver con los de sueño, que el niño le cuesta dormir en la noche, que el niño ha alterado su forma de comer, de forma de jugar, está constantemente malhumorado, constantemente se aísla. Entonces, de alguna manera, podemos ver a través del desarrollo de ese niño que estas áreas afectadas pueden irse volviendo cada vez más intensas. En niños más pequeños los vamos a ver llorones, irritables, intranquilos e hiperactivos. Por eso es muy importante, Orman y Paulette, en este momento, que nosotros podamos tomar en cuenta que hay veces que los niños pueden ser diagnosticados de déficit de atención con hiperactividad, pero siempre es importante descartar un trastorno emocional, porque los trastornos o alteraciones emocionales también afectan el área de la concentración, afectan el área de la actividad motora. Entonces es bien importante hacer el diagnóstico y visitar a una consulta especializada. Exactamente. Y bueno que lo diga, una consulta especializada, porque este es un tema que se tiene que tratar por profesionales. Entonces a veces siempre sale un familiar o alguien que no, yo hablo con él. Entonces este es un tema profesional, este es un tema que hay que tratarlo como debe ser, con la importancia que debe ser. Claro, que darle la relevancia que merece. Claro, a mí me parece que es bien importante para los padres que nos escuchan y todos aquellos que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, que es muy importante pues ver que el ánimo decaído y la dificultad para sentir el placer, en el caso del niño con el juego, son dos características fundamentales, pero esto se presenta junto a cambios relacionados, como les mencioné, sueño, apetito, peso, toma de decisiones, sentimientos de culpa, y muchas veces aparecen las ideas de muerte que los papás tanto tememos y que de alguna manera nos pueden asociar a la terminología que en este momento hablamos con bastante frecuencia, como es el suicidio. Como no es que la depresión me produce suicidio, sino que el estado depresivo puede fomentar las ideas de desesperanza, de minusvalía y de muerte, que si no se intervienen o se tratan pueden evolucionar y producir una muerte por suicidio o un intento de suicidio. Claro. Aquí también es importante que la gente entienda un poquito o comprenda un poquito que esta es una enfermedad que va evolucionando dentro de la persona si no es tratada, y que puede tener un desenlace fatal, ¿no? O sea, si se trata a tiempo, se controla. Claro, por eso es bien importante, es importante pues que los papás y el público puedan saber que la depresión no solamente tiene causas endógenas, o sea, factores de herencia. Padres depresivos pueden heredar la carga genética para desarrollar enfermedades emocionales, y también hay que tomar en cuenta los factores externos. Por ejemplo, los chicos o adolescentes que son expuestos al acoso escolar, a traumas, también pueden sensibilizarlos a producir enfermedades emocionales. La mayoría de las enfermedades emocionales tienen, dependiendo del tipo de trastorno, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ya sea trauma, tienen una intervención específica, y el pronóstico el pronóstico va a ser favorable, Orman y Paulette, en la misma medida que hagamos un diagnóstico precoz. Por eso es bien importante que la población se informe frente al tema de la sospecha de depresión. Se requiere una evaluación especializada, ya que muchas veces los papás pues minimizamos los síntomas de nuestros hijos y decimos, bueno, eso le va a pasar, la vecina me contó que también le pasó a su hijo, en la escuela me dijeron que solamente es en casa, pero no. Entonces creo que es importante tener los signos de alarma pendientes para pues proveerles a nuestros hijos y a la población infantojuvenil, Orman y Paulette, la ayuda que necesitan. Hemos conocido casos impactantes de jovencitos, que terminan optando por el suicidio, porque para ellos es mucho más difícil
enfrentar esta situación. Y si no hay una buena comunicación con los padres, todavía es más difícil, porque terminan aislándose. Claro, entonces los padres deben buscar, ver las señales de alarma para poder lograr una ayuda efectiva, ¿no? Así es. Y buscar ayuda profesional, porque como no lo sabemos detectar, a lo mejor pensamos que es rebeldía, que el muchacho está mal en la escuela porque no quiere estudiar, o que tiene una conducta en la casa agresiva porque es mal portado. Pero si su hijo no era así antes, entonces usted tiene que estar alerta, incluso el tema del sueño. Claro. Definitivamente. Yo creo que también es importante, Orman y Paulette, que muchas veces los papás, de alguna manera, a veces pensamos que nuestros hijos nos manipulan. Entonces, es muy delicado pensar que cuando un chico pues tiene estas alteraciones, intente manipular. De hecho, yo lo que les enseño a los papás cuando van a consulta es que sobre todo los niños y los adolescentes no son los únicos que manipulan, también los adultos. Por eso es bien importante en este caso establecer desde muy temprano comunicaciones directas y claras con los hijos. Muchas veces, Orman y Paulette, queremos que nuestros hijos nos cuenten su problema, si están expuestos al consumo de sustancias, si alguien quiere utilizarlos, y es importante que cuando queremos en la adolescencia darle consejos, previo a dar esos consejos es necesario que hayamos podido escuchar a nuestros hijos. Y hay veces que a los papás nos cuesta escucharlo, tener ese tiempo de comunicación directa. A veces estamos tan ocupados en una misma mesa que algunos papás pues se comunican a través del chat más que hablar y hacer de la comida un acto social. Entonces sí es importante en la dinámica y en la estructura familiar establecer o tratar de lograr una comunicación directa y clara entre todos los miembros de la familia. También es importante claro cuál es la función del papá y cuál es la función de la mamá. De alguna manera, los roles tradicionales están enfocados en colocar al hombre como un proveedor económico y a la madre como cuidadora del hogar, pero yo creo que esto en estos momentos no tiene sentido cuando tenemos tantos chicos que de alguna manera necesitan tanto la provisión emocional del padre y de la madre, y que en este momento, a la hora de convertirse en un ser humano completo y productivo, requiere del modelo y del modelaje que le damos nosotros los adultos en casa. Así es. Y qué interesante y qué buena docencia para nuestros amigos que nos escuchan, porque esto ha ido como en crecimiento, doctor, ¿o me equivoco? El tema de la depresión. Sí, generalmente, pues, de acuerdo a los datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, la población infantojuvenil presenta la aparición de la depresión, aparece un 3% de la población en general, y son pocos los que pueden llegar a lograr a buscar una ayuda si no lo detectamos a tiempo. Por eso es fundamental en este caso que los papás podamos tomar algunas recomendaciones, no es solo para diagnosticarlo, sino para proveer de un ambiente emocional nutridor, capaz de poder sostener y contener a nuestros hijos. Por eso es tan importante tener una buena salud. A veces nos preocupamos, Orman y Paulette, por la parte de la dieta, pero también es importante hacer dieta de pantalla. Y muchas veces nuestros hijos y nuestros niños están expuestos a pantallas digitales por mucho tiempo. Es importante también invertir en el tiempo padre-hijo. Para conocer a nuestros hijos necesitamos estar tiempo con ellos. Y de alguna forma durante este proceso también es importante enseñarles a nuestros padres y a todo el público en general que los niños necesitan aprender a frustrarse. El ejemplo más clásico que yo le doy a los papás en la consulta está muy relacionado con el supermercado. Muchas veces tenemos el dinero, pero no hay el producto. Otras veces hay el producto y no tenemos el dinero. Y la última condición es que no hay producto y no hay dinero. Las tres condiciones nos producen frustración y evitamos el síndrome de la inmediatez.
de las cosas instantáneas. Entonces creo que es importante que como papá pues retomemos la responsabilidad que tenemos, no solamente de educar en conocimiento, sino sobre todo educar en emociones. Muchas veces los papás tenemos el temor a tener que expresarles a los hijos que nos sentimos tristes, que nos sentimos ansiosos, pero ¿qué es lo más importante, Orman y Paulette, en este momento? Que nosotros como padres o madres le podamos decir a nuestros hijos que ya estamos mejor, porque no podemos ocultar los ojos hinchados ni las lágrimas que corren por nuestra mejilla, pero podemos enseñarle a ese chico y esa chica que estar triste no es un problema, pero en el caso de nosotros los papás es necesario decirle que estamos mejor o que estamos bien, después de haber llorado y expresado nuestras emociones. Entonces sí es importante educar a nuestros padres desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de conocimiento, Orman y Paulette. Así es. Le agradecemos por esa interesante conversación que hemos tenido en la mañana de hoy, doctor Trejos, y a poner atención a esos signos. Pero para poner atención a esos signos tenemos que poner atención a nuestros hijos. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Paulette y Orman, y espero que pasen un bonito día. Gracias. Igualmente para usted. Gracias. Muy amable.